Hoy nos acompaña en el Tesoro de la Isla Pablo Gilardini, sacerdote católico, que está junto con un grupo de colaboradores iniciando un espacio político llamado Crecer 20 y 30. Pablo, ¿cómo estás? Bien, bien, buenas tardes, Eugenio. Bien, gracias a Dios. Bueno, Pablo, esta es la tercera charla que tenemos introductorias acerca de Crecer 2030. Así que bueno, te escuchamos, nos interesa mucho, sobre todo admiramos el entusiasmo de ustedes y el amor por la Argentina, ¿no? Que en el fondo es lo que los mueve a meterse en este despelote. Así que bueno, dale. Sí, como vos dijiste, esta es la tercera charla así más informal, amena que tenemos con vos Sí, y está hecha un poco a propósito. A partir de la semana que viene vamos a empezar con charlas con propuestas más concretas, pero nosotros a propósito quisimos tener un poco estas charlas más amenas, porque bien, quizás un riesgo que uno podría caer es dar recetas, es decir, la gente puede caer en el peligro y uno también. Bueno, vamos a hacer 2 más 2 4. Entonces, en estas tres charlas, hoy vamos a como a culminar ideas generales. bien, Ideas generales porque lo que más importa a veces no es tanto la receta, sino el espíritu que tiene que animar a aquellos que emprenden una tarea. Es decir, es exacto. como si vamos a ir de vacaciones o vamos a subir la montaña, más allá de los detalles técnicos, es decir, Sí, lleven esto, lleven zapatillas, lleven dos, es el espíritu que tiene que animar, porque si no uno cae en recetas. ¿eh? Y entonces perfecto. después, entonces una idea es que nosotros a veces hacemos, es como un cuento, un chiste que uno llega a la casa y le dice, vos sabés, estaba ahí afuera y hay tres que le estaban pegando a uno. Y entonces el amigo le dice, uy, ¿y vos te metiste? Y claro, yo vos ya me conocés, me metí. ¿Y qué tal? Dice, entre los cuatro le dimos una paliza. Es decir, acá hay una Qué palabra chiste, clave, chiste malo, Pablo, ¿eh? pero es una palabra clave que es la participación. Es decir, yo puedo participar para, entre los cuatro, hundir al otro. Y puedo participar para qué? Para generar algo positivo. Sí, Nosotros el año que viene vamos a tener una oportunidad interesante, que es en lo que es en el ámbito que llamamos democrático, que va a ser votar. Nosotros tenemos una cultura democrática, mejor dicho, una cultura de participación un poquito pobre. Por historia, vaya a saber, ¿no? Todos los bemoles que tiene eso. Y nuestra participación en general pasa por la queja, bien, que también que es muy útil, ¿no es cierto? Por la sí, queja, por yo que sé, un banderazo o un piquete o un corte de ruta pueden ser útiles para llamar la atención. Pero si esa es la exacto. única estrategia, entonces la invitación va a ser participar. Pero participar, ¿qué significa? De una manera positiva, Sí, con ciertos conocimientos y en poco crecer lo que va a invitar es a eso. Es decir, a lo mejor, más allá de que la semana que viene vamos a empezar con propuestas quizás más concretas, pero queremos generar en el común de la gente, en este tiempo de un poco de grieta, de que cada uno cuando habla ya pregunta, pero ¿de qué lado estás? Es decir, no, vamos a tomarnos como una distancia y a decir, bueno, vamos a ver si podemos mejorar, ¿no es cierto? Así que este tema de participar de por sí ya es muy importante. bien, bien. Me encantó, en primer lugar, la distinción que haces entre recetas y espíritu. Parecería que cada cosa, cada actividad tiene un espíritu, una finalidad, un estilo, un modo de hacer las cosas, ¿no? Entonces, Crecer 2030, supongo que está proponiendo más que recetas, un espíritu, una forma de sentir, de pensar, de amar, ¿no?
que no es tanta, no pasa por la queja, sino, decís vos, por la participación, ¿no? Bien, Está y bien, bien, en los otros dos encuentros hemos enumerado, y lo sí, repito así rapidito, es decir, un poco el valor de la persona, ese cuento, esa pequeña anécdota del elefante que estaba atado a una estaca y que no se movía, esa sí, imagen es importante. Yo creo que nosotros nos hemos adormecido en los últimos años por distintos motivos. Entonces necesitamos despertar un poco más con una propuesta, participación activa y positiva. Hoy se está debatiendo el tema de la jubilación y todos ponen los videos de hace 2 o 3 años de tirar piedras. Y bueno, no sirve eso, no sirve, ¿no? Entonces, participar de una manera activa. Es importante la persona, es importante el valor de la familia. Antes de terminar, cuando nos den unos últimos minutos, vamos a poner 2 o 3 ejemplos de propuestas que incluso son muy, muy interesantes. Después también nosotros, otra de las ideas básicas que decimos, esto no es cuestión de fe, sino de confianza. La fe es para las religiones. Por eso, cuando la gente va a votar, es muy triste cuando dice, bueno, vamos a creer que este va a ser... Y ahí entra otro espíritu que tiene que animarnos, es el valor de la palabra. O sea, la gente, cuando a uno le mienten, no tiene que seguir, sea quien sea, no tiene que seguir detrás de alguien por distintos motivos. Cuando hay una mentira, cuando no se cumple la palabra, la fidelidad no es obediencia de vida. Es decir, y eso también es importante en el ámbito político y social, ¿no? Entonces, la familia, la infancia, o sea, hoy llegamos a una triste realidad en un país, digamos, católico, o si querés creyente, o si querés con un ámbito religioso, con un 50% se habla de pobreza, o sea, hay toda 2 o 3 generaciones de chicos de hasta 20 o 30 años que no han tenido lo mínimo para vivir, entonces que no puede ser una excusa. Así que bueno, otro elemento que queremos agregar, una palabra que probablemente muchos no sé si la tendrán tan en cuenta, que es la palabra moral o ética, sin entrar tanto en distinciones sí, definiciones filosóficas. Pero si no hay una actitud ética, es decir, si no somos buenas personas, es sí, difícil que un país, que una claro, familia, que un barrio, que obvio, una escuela, podremos tener un gran edificio, todos los celulares de última generación, podremos tener todos los medios materiales, pero la actitud ética, que hay una distinción, una diferencia entre el que hace el bien y el que no lo hace, y en esto también me permitiría agregar algo más. Siempre caemos como en una dicotomía. ajá, Esto es una idea que hay que tratar de trabajarla mucho. Siempre caemos como en blanco o negro, salud o economía, y quedamos como en una trampa, como encerrados. Y una trampa puede ser, ¿es bueno o malo? Y hay que empezar a agregar esta palabra, la palabra mejor. Es decir, a lo mejor, o bueno o malo, no estemos siempre pensando en eso. Bueno, ¿por qué no hacemos algo mejor? ¿Por qué no nos superamos? Entonces, esta es otra actitud que vamos a tratar, como yo el otro día te decía, va a ser como una catequesis, va a ser como una enseñanza básica, porque son valores que sin querer o los hemos perdido o se adormecieron, o a lo mejor nadie nos los transmitió, ¿no es cierto? Porque puede pasar también. perfecto. Ahora me permito hacerte unas preguntas también Sí, buscando mayor claridad, aunque sos muy claro. El hecho de que un pueblo sea creyente y que sea pobre, ¿vos ves alguna relación entre esto y lo otro? si tomamos pobreza como no la actitud espiritual de desprendimiento que muchas veces se asocia a humildad,
Un día hemos hablado en estos encuentros o en la doctrina social de que el valor de la palabra, muchas veces usamos las palabras equívocamente. Por ejemplo, decimos, es de un barrio humilde. Y la palabra, no existe el barrio humilde, ¿entendés? Es decir, entonces, si hablamos de pobreza como actitud de desprendimiento y que uno tiene que vivir con lo que tiene, valorar lo que tiene, bien. Ahora, la pobreza como carencia de bienes, ya sea culturales o materiales, la pobreza, no estamos llamados a vivir en esa pobreza. Por eso a veces dentro de las religiones o de la religión católica también puede haber un mensaje distorsivo, distorsionado, donde dicen Jesús fue pobre, hay que ser pobre. Y ahí es donde se confunde. Jesús fue pobre en el sentido de la actitud ante las cosas, de desprendimiento. Es decir, bueno, si hoy tengo un celular, bien, gracias a Dios. Si no lo tengo, bueno, tampoco voy a perder el estado de ánimo o la alegría. Si hoy comemos milanesa con puré, bien. Y si nos toca hoy tomar un mate cocido, bueno, bienvenido sea. Eso no va a llevar a una pelea en la familia. Pero el ser humano naturalmente apunta a la riqueza, o sea, Dios, y para el que no cree en Dios y mira la naturaleza, ve que hay riqueza, ve que estamos para vivir en la abundancia también en el sentido de cubrir las necesidades básicas, no hace falta tener frío. Entonces, en ese sentido, la religión cristiana, bien vivida, llevaría a cada persona y a cada familia, a un país, bien, a despegar, está muy bien a despegar. eso. Claro, hace poco, creo que ayer salió en La Nación o en el Clarín, no me acuerdo, un artículo de Pichetto, que es senador, creo, Sí. acusando a la Iglesia Católica él lo ha dicho varias veces, de predicar el pobrismo, que es como Sí. una doctrina que, mm, que viene a ensalzar de esta forma la pobreza y qué sé yo, que impide al hombre tener ambiciones y un poco quedarnos en, qué sé yo, en este estado de pasividad, ¿no? A diferencia de los países protestantes que aparentemente son personas más ambiciosas, más activas, más éticas también, ¿no? Esto lo ha dicho varias veces Pichetto y creo que no entiende nada, pero de todas Sí, formas algo de esto hay, me parece, no sé. sí, siempre yo lo leí y varias veces tanto él como otros autores, Sí, es probablemente una con muy buena tradición intención, intelectual, lo sí, repiten, pero me parece que están teniendo o han leído parte. O sea, como todo, a veces las medias verdades son las más peligrosas, ¿no? Es claro. decir, si uno le pudiese contar a él que grandes obispos, sacerdotes y laicos han hecho lo que él entiende o interpreta de doctrina social no es justamente lo que la doctrina en sí enseña. Claro, la Tal verdad es que no. así que podríamos decir que Monseñor, por ejemplo, Monseñor Gotau, que fue obispo De en Ñatuyo, Santiago del sí. Estero, en Añatuya, que fue el que creó esta colecta más por menos, que es lo que tenemos más dar por... Él iba a Alemania y traía los euros, digamos, hacia la Argentina. Es decir, ellos no tenían una mentalidad de doctrina social como de pobrismo. Creo que ellos tienen una visión un poco, hay que ver dónde la leyeron, quién se la contó, Claro, pero bueno, pero la doctrina social de la Iglesia no apunta al pobrismo, apunta sí a la humildad como actitud y apunta siempre a superarse. Por eso acá hay que tener cuidado con otra palabra que le he escuchado de algún, incluso creo que está en algún ministerio, hablan de igualar, que la educación tiene que buscar de igualar. La educación no es para igualar, justamente la educación es para disparar, es para hacia arriba. Y después, bueno, si uno es mejor que el otro, bienvenido sea, pero nunca hay que igualar ni nivelar para abajo. Pero claro. la doctrina social no apunta a eso.
Perfecto, sí, sí. Bien. Bueno, adelante, Pablo, te escuchamos. Entonces, la palabra ética es muy importante. Eh, Después, otro elemento importante es para la gente común es no dejarse, digamos, engañar o la gente, el común de la gente, nos hemos un poco quedado, bueno, ¿qué va a hacer? Roba pero dona, roba pero ayuda, nos hemos contentado. Entonces, esta actitud también tenemos que, por eso antes cuando hablaba de la participación, la gente es un poco, vamos de un extremo al otro, es decir, o nos quedamos muy callados o de repente explotamos y rompemos todo. El Claro, equilibrio es la participación, pero no de en un día. Tenemos esta costumbre un poco como esa propaganda llame ya, ¿no es cierto? Es decir, todo lo queremos ya. Y o reaccionamos, tapamos el pozo después que el día anterior se cayó un abuelito y lo veíamos el pozo. Y entonces ahí nos empezamos a echar las culpas. Y Argentina viene con un proyecto así con una idea así de hace muchos años. Entonces, esta idea de no dejarse engañar, un tema importante también puede ser el tener datos. La gente a veces somos de opinar mucho y por eso un poco la gente se cansa, se opina, por ejemplo, surge el tema de la vacuna, todo el mundo opina y sabe de la vacuna rusa o la de acá, la de allá, y a veces sin datos, es decir, lo cual también no es sencillo, porque el común de la gente, o sea, nosotros los que estamos todo el día en la vida diaria, los datos, ¿de dónde los adquirimos? Bueno, de escuchar los medios, porque ¿quién tiene tiempo para y a veces, por eso esto está muy ligado al tema de la verdad, la mentira, en el sentido de, yo a veces me gustaría saber qué es lo correcto, la verdad, pero ¿cómo hago? Yo, el que trabaja todo el día, llega a las 7 de la noche, ¿y qué va a hacer? ¿Va a mirar 5 canales? ¿Va a escuchar 7 radios para ver si realmente murieron 4 o 50? Entonces, ahí son muy importantes los medios de comunicación, pero también la gente puede aportar mucho en el tema de tener un espíritu crítico, o sea, de análisis, de decir, bueno, a ver qué me está diciendo, tratar de pensar un poquito, etcétera. Esto claro. yo creo que es una actitud que es bueno decírsela a la gente, como diciendo, vos no sos un esclavo mío, vos no sos ¿cómo se llama? Un seguidor que me tenés que seguir a mí. Vos fijate un lema que tuvo un presidente argentino, sí, síganme, no los voy a defraudar, de algún modo como la de un líder religioso. Entonces, cuando la gente vea todos esos signos, por ejemplo, que no hay datos, que se nos engaña con la palabra, el otro día hablamos un tema muy interesante que estuvimos debatiendo con vos, el tema del individualismo, del personalismo. O sea, cuando vean gente que en vez de tener equipos se presentan, yo te voy a poner plata en el bolsillo, yo te voy a cuidar, tiene que naturalmente, tiene que desconfiar de ese tipo de cosas porque no es la verdad, es decir, nosotros no somos esclavitos o personas que porque votamos tenemos que rendir pleitesía, tenemos que aplaudir. Eso nos ha llevado a cómo estamos hoy. Entonces, tenemos Claro. el cambio que queremos proponer en estas 3 charlas es de actitud. Después, evidente, ese cambio de actitud, de espíritu, se tiene que reflejar en cosas concretas, ¿no? Porque uno vive de la comida y del sueldo. Pero la actitud es muy importante. Perfecto, mencionaste el tema de los medios y de la confianza que no tenemos en los medios y la necesidad de tener información, y por otro lado es muy difícil tener información confiable, ya que los medios no son objetivos, porque cada medio responde a una estrategia del poder o de la oposición, eso es evidente,
que en la Argentina no hay una prensa independiente, sino que siempre están o cosechando de un lado y del otro, y siempre son tendenciosos. No hay ningún medio que no sea tendencioso, me parece a mí. Dicen que en otros países hay, no sé, en la Argentina no los veo. Habrá que buscar medios alternativos de informarse, tener quizá menos información, pero más confiable, ¿no? Esto es todo un desafío que hoy realmente supongo que hay gente que está en eso, pero la gran mayoría de los argentinos se alimenta de la misma chatarra, ¿no? Que son los medios oficiales, las 4 o 5 grandes cadenas, que un poco definen la agenda mediática y el contenido de la misma, ¿no? Me parece. Es un grave problema. Por eso es muy importante el análisis crítico y uno va a descubrir, porque descubrir en algunos periodistas o en algunos grupos, bueno, que están, que realmente es como Sí, con los médicos, ¿no? Cuando uno sabe de un médico y dice, no, no pasa nada, y el otro dice, no, no, usted es grave lo que tiene, bueno, uno a veces tiene ese sentido y hay un montón, muchos periodistas en distintos medios seguramente, y seguramente. siempre hay que tratar de fijarse en los números, en los datos y tratar de no comparar con el pasado, sino con un proyecto. Esta idea de proyecto es interesante, es decir, te cuento una experiencia que tuvimos y ahora lo cerramos este tema. Vamos a un caso concreto, es decir, bueno, ¿a cuántos desempleados hay? Bueno, 1 millón, 2.500.000, bueno, esa es una referencia para decir, bueno, quién es el que me demuestra que va a hacer un cambio? Bueno, ahí tengo un dato concreto. Si yo escucho a uno que me dice, no, yo voy a lograr que haya 10 trabajadores más, bueno, lo comparo, pero hace falta 1 millón. Entonces, tenés criterios para, un poco para discernir, ¿no? Mm. Yo qué sé, porque acá no estamos, a mí un poco lo que me preocupa es eso, ¿no? Que no estamos hablando de espiritualidad, de si te gusta un cuadro o no, si este paisaje está lindo o no. Estamos hablando de números, de cosas concretas. Esto es como cuando fue en La Plata, desgraciadamente, esa inundación, y hasta te mentían con los muertos. Es decir, no te están mintiendo con hubo mucho viento o poco viento, que bueno, aunque aún el viento es un mal ejemplo, porque el viento hasta es medible. No estamos hablando de cosas no medibles, de aspectos sentimentales o de aspectos espirituales, que uno puede sentir una emoción cuando escuché una canción. Son números. Claro. Si tu sueldo es 40, 30 o 20, si vos trabajás 8 horas, 10 o 5, si te asaltaron 1, 3 o 20 veces, son criterios. Entonces tenemos que tratar todo, el que mire los medios, de tener, hay gente de tener una mirada un poco más amplia, hay gente que un poco está cansada y es entendible, por eso el desafío de presentar algo distinto va a ser difícil, porque todos podemos caer en los mismos lenguajes, etcétera. Entonces va a ser difícil, porque hay gente que está diciendo también, no, ya no escucho más, no miro la tele, no escucho la radio, porque ya con todas las cosas que pasan. Bueno, no es tampoco una actitud del todo razonable, pero bueno, hay Claro. que respetar un poco Pero este tema que vos decís de la dificultad de acceder a la verdad o a los datos, no tiene que ser excusa para participar, no tiene que ser excusa y bueno, al contrario. Hay mucha gente muy honesta. Yo creo que a veces también están los datos, pero también la gente está un poco cansada, porque cuando a vos te muestran un dato concreto, yo que sé, que X persona tiene 40 años y tiene un monto de dinero, tiene 500 casas y no cierra por ningún lado. Y entonces a veces la gente también, no es tanto que no acepta los datos, sino también que está un poco como cansada. Pero bueno, Está descreída, claro, sí, sí. descreída, claro, la desconfianza Sí, sí. es un tema. Pero bueno, es la tarea, ¿no es cierto? Que
Yo creo que Sí, sí. todos tenemos que encontrar motivaciones y las motivaciones tienen que ser internas. Cuanto más motivaciones externas, es señal de que más va perdiendo mi libertad. Yo a veces le decía una vez, le decía, contaba a una persona, le decía, cuando vos ves en un lugar que ponen un cartelito que tiran basura y ponen no tirar basura por ordenanza municipal 4425, no es una buena señal. Porque si vos necesitas carteles externos, no tires esto. Por ejemplo, vos tendrías que ser consciente de no ir a una velocidad superior a la que hay que ir. Como no lo haces, ¿qué hace la gente? Pone en las esquinas. Entonces, ¿cómo se llama estas construcciones en sí? Entonces, cuanto más motivaciones internas tengamos, siempre va a ser mejor. O sea, yo no tengo Claro. que estar pendiente de si me está mirando el policía para ver si cruzo el semáforo en rojo o no. Acá también va a ser muy Sí, importante la educación, pero acá también tenemos que pensar en esto. Yo creo que una de las cosas que quizás todo proyecto político tendría que tratar de llegar a, no sé si decirte, mover, movilizar, es la vocación, las ganas de vivir, no sé, las palabras que uno tiene palabras teológicas que para uno son muy valiosas, pero claro. para los que no son tan creyentes, hay un libro que en la Biblia que se llama el Apocalipsis, donde de repente hay un hombre que escribe una carta a la iglesia y le dice, yo veo que vos sos bueno, yo veo que vos rezás mucho, yo veo que vos haces muchas obras, y le dice, pero sabes, un defecto tuyo, te Mm. falta ese primer amor, le dice, ¿no? Y Sí, acá muy un hermoso. poco Sí. yo creo que tendríamos que El descubrir los primer amor. papás, el papá, la mamá, el docente, el profesor, no el empresario, y toda profesión, porque el barrendero, aunque ahora le llamen reciclador, no deja de ser el que junta nuestra basura. Bueno, si no hay ese espíritu, esa vocación, va a ser muy difícil salir, porque las leyes, echa la ley, echa la trampa también. Es decir, hace falta mucho espíritu, ¿no es cierto?, Claro. y descubrir la vocación. Por ejemplo, yo entiendo que la educación es un factor fundamental, pero Sí, también claro. convengamos en que educación, ¿qué entendemos por educación? Un chico que va a un colegio 4 horas, de las 4 horas, 10 minutos están 20 en recreo, 10 frente a la bandera, 5 a la salida. No pongamos eslogan o en plural, ¿no? Lindo, pero que en el fondo no le podemos pedir también al maestro que haga maravillas cuando el proyecto en sí de educación es de la familia. El educador, el maestro, que también cada institución tiene que revisarse, cada docente, cada profesor, cada directivo, los gremios, cada uno tiene que revisar, bueno, lo bueno y lo malo, ¿no? Que estamos, o por mejorar. Pero si no hay un incentivo a la vocación inicial, va a ser muy difícil. Si no hay maestros así, con ganas, así que con esmero de su vocación, yo entiendo que es difícil ahora porque que el sueldo es poco, que esto, que el otro. Siempre vamos a encontrar motivos. Pero hay que también recordar que los inmigrantes no vinieron en avión, vinieron en barco y no vinieron acá con una casa propia. Empezaron a trabajar 12 horas y eran o 14 horas y dormían en catres. Es decir, sin comparar y sin decir antes era mejor. Pero hoy con los medios que tenemos, yo creo que si hay una vocación y todos, ¿no? Los escribanos, los contadores, porque esto, por eso cuando la próxima semana empecemos a trabajar los ámbitos son cultura, economía, política, educación, salud, todo va a ser todo hace a la mejora de la patria o del país. Pablo, te hago una pregunta, hablando de vocación, una pregunta personal. Este, el hecho de que vos seas sacerdote, ¿no? Cura y cura de alma, porque eso
me doy cuenta y realmente todo el mundo que te conoce lo reconoce en vos, y de estar con la gente y de con los chicos y en las parroquias y en las capillas, etcétera, ¿no? Esto de crecer 2030 es también una vocación a la política, es una forma de ejercer tu sacerdocio, o es algo nuevo o está integrado dentro de algo que vos sentís también como sacerdotal, o eso es como decir, bueno, ahora Pablo es un laico como cualquier otro, que quiere actuar en política, pero no tiene nada que ver con su vocación de cura. No sé, no, quizá no llego a formular bien la pregunta, pero el tema es que para mí es muy importante, ¿no? Porque hay mucha gente que se pregunta, bueno, yo quisiera pertenecer, hay curas también, hay miles y miles de curas en la Argentina que tienen las mismas preguntas y que se preguntan, bueno, participar, no participar en esto, corresponde, no corresponde, me distrae de mis obligaciones de cura, me meto en un ámbito que no es el mío, ¿no? ¿Cómo vivís vos esta tarea de crecer 2030? Sí, sí, es una pregunta muy importante porque incluso eh, yo la semana que viene tengo pensado hacer como un Zoom con las parroquias donde estuve, acá en La Matanza, para contarles el porqué de esto. Y lo primero que les voy a, porque yo pienso, yo en esas experiencias que tuve en las parroquias y capillas, fueron experiencias muy lindas donde uno descubrió que la fe genera comunidades vivas y cuando hay más comunidades crecientes, vivas, se disminuye la pobreza, se disminuye la violencia, porque las comunidades crecen. No es lo mismo una parroquia donde hay 20, donde hay 100, en cantidad, pero también en calidad. Entonces, las parroquias donde yo estuve, las veces que fui a misionar, la experiencia de los laicos me demuestra en la práctica que la fe vivida con sinceridad, con sencillez, hace cambios. Entonces mi primera explicación va a ser esta: yo soy sacerdote y mi vocación nunca dudo ni dudé, y es la que quiero seguir. Las circunstancias concretas me llevan a impulsar este proyecto, pero con esta conciencia clara de que los que tienen que tomar las responsabilidades directas son las personas, y por eso las personas concretas, y por eso el mensaje va a ser bien concreto. Es decir, si vos ponés una bandera y el otro no la quiere agarrar, bueno, quizás lo lamento, pero el papá tiene que ser papá. Por eso la otra vez que vos me corregiste bien esa historia del zapatero a tus zapatos, ¿no es cierto? Es, yo soy sacerdote, quiero ser sacerdote y vivir, y esta va a ser una experiencia dentro de mi sacerdocio, probablemente, bueno, no puedo decir los tiempos, pero es una experiencia sacerdotal al servicio de los demás. Y quiero enseñar y que quede claro que yo no utilizo el sacerdocio para conseguir dinero. Yo no quiero usar el sacerdocio para manejar a la gente, sino para impulsarlas, mostrando una realidad, que hay una pobreza, que hay un montón de necesidades y que nos toca participar activamente en estas propuestas. Esto puede ser para el que trabaje, el que sea poeta, y lo hará en su mundo de la cultura. El que es médico hará su experiencia como buen doctor, como buen médico, como buen clínico. Y eso es lo que tenemos que impulsar. Es decir, desde la fe o desde el humanismo, desde una actitud humana, es cómo cada uno tiene que hacer mejor las cosas donde está. Y entonces no soy laico, yo voy a seguir siendo sacerdote. Esta manera me fue llevando también las circunstancias concretas que me pasaron en mi vida, y bueno, Claro, claro, sí, sí. si cometo errores trataré de no culpar o no decir que fue la iglesia, o yo no que me quiero excusar. Claro.
uy, tal persona, no, no. Si uno comete un error, será personal. Claro. Pero no sé si te contesto bien, pero Sí, sí, yo, sí, 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 sí. Me estaba pensando un poco en la historia argentina, donde muchos sacerdotes, en el caso de la Revolución de Mayo, de la independencia, de la Declaración de la Independencia, de la sí, Constitución sí, Nacional, siempre hubo sacerdotes, curas, protagonizando en la primera fila estos acontecimientos decisivos. Siempre estuvieron en la primera fila. En la Argentina es parte de una tradición política nuestra, ¿no? Que católica, la presencia del clero, bien o mal, porque no es que sean en sí, esto sí, sí. infalibles, ¿no? Acá no se juega la doctrina, sino son cuestiones de prudencia. Pero bueno, hasta hay curas que, como en el caso de, de Fray Justo Santa María de Oro, creo María que de era Oro. el que fundía los cañones del ejército de Del los Andes, ejército. ¿no? O Claro, sea, sí. gente de armas tomar, como quien dice. Pero bueno, eso me interesa porque realmente uno quisiera acompañar, y yo creo que hay los laicos que quieran acompañar este, este, este espacio, deben también saber esto, ¿no? Me parece muy interesante, realmente. Y Sí, ahí sí, yo creo que tenemos que tener dos elementos, no encerrarnos y como dos elementos, que es verdad lo que vos decís, que en la historia nuestra argentina, no conozco tanto de otros lugares, pero siempre ha habido sacerdotes y religiosas que incluso después pasan a ser nombres de hospitales, como el Hospital de La Plata se llama Sor Ludovica, es decir, sí, vos sí. vas al sur y los salesianos, cuántos nombres de sacerdotes, que son el nombre de un lago o Sí, de una ciudad. Mascardi, por ejemplo, Ellos, sí. Mascardi, por ejemplo, y así con la Junta de Mayo, etcétera. Es decir, han sido en sus circunstancias históricas impulsores de la patria. No hay que comparar las etapas cuando hubo sacerdotes que agarraron un arma o no, bueno, son épocas distintas. Hoy día tenemos quizá más claro que cuál es la misión del religioso, del consagrado, del sacerdote, y después tener claro que técnicamente los que están preparados para la economía, en general van a ser los economistas. Lo que pasa es que de dónde viene un poco también que a un sacerdote se mete o no. Bueno, es que a veces los que han llevado este país a veces hemos dicho 20, 30, 40 años. Si uno hace una pregunta sencilla, en estos últimos 30, 40 años, ¿qué signo político y qué signo religioso fueron los que estuvieron más presentes? Bueno, podríamos decirlo tranquilamente cuáles son. Eso no quiere decir que Sí, no claro, tienen que estar, sino que tienen que cambiar porque por algo hemos llegado a esta situación, ¿no? Así que me claro, parece que hay que tener claro, esa mirada muy sincera también con uno mismo. Y no hay que defender lo indefendible ni defender estas defensas corporativas. Por eso nosotros ponemos como un elemento importante las instituciones, no tanto las personas. Las claro. instituciones son las que tienen, por ejemplo, hoy día la justicia. Vos lees cualquier artículo que vos de cualquier lugar que lo lean, de izquierda a derecha, a favor o en contra, en el fondo vos decís, pero esto es la justicia, esto es la justicia. Viste, hasta las palabras que te suenan raras, hubo una, ¿cómo es? Arreglada, no, una acordada. Hasta las palabras, y ¿qué es una acordada? ¿Qué? ¿Se reunieron de noche a arreglar cualquier cosa? Es decir, uno Claro. mismo ve que las instituciones han perdido mucho prestigio. Bueno, los jueces, los abogados tendrán que hacer lo suyo para que la institución judicial, fíjate lo que es hoy el nombramiento de un procurador, no, que de acá, que de allá, que hablaron con uno, que hablaron con otro. Entonces, vos ves que todo es arreglo. Sí, mucho Te pongo, manoseo, te pongo, claro. manoseo. Te pongo otro ejemplo sencillo. Claro, uno a lo mejor antes era muy ingenuo, inocente o tonto, no sé. Pero antes
uno que creía que el Espíritu Santo venía y lo nombraba el Papa y que salía la fumata blanca. Y uno era un, bueno, no digo que no sea así, pero a uno también descubre que detrás de las nominaciones, de las elecciones, hay mucho juego humano. Y es entendible, porque es Claro, sí, entendible, sí. pero eso no tiene que hacernos perder de vista que la justicia es una institución, más allá de que si se vota o se tira una moneda, es decir, la justicia es una institución, la familia es una institución, la educación es una institución. Después la ves tan manejada con este gremialista, con el otro, que vos decís, ay, la verdad, perdés un poquito la... No me dan ganas. Yo si este fuese maestro no lo mando ni loco a la escuela. Pero bueno, tenemos que Claro. recuperar eso. Vocación personal y vocación institucional. Es fundamental. Bueno, todo eso es, no digo que es novedoso, pero obviamente es distinto de lo que proponen otros espacios, grandes espacios que proponen más que instituciones, proponen ideologías, ¿no? Revoluciones, este, utopías, no sé, Sí, oculto a la personalidad, ¿no? Muy, muy sí, fuerte en la Argentina. o- Es casi una claro, religión, ¿no? El peronismo, con todas sus virtudes, algunas veces te da la impresión de que es casi una religión. Hay como un sí, exceso ahí de... o por Este, ejemplo, palabras que van perdiendo sentido. Por ejemplo, hay que unirse, hay que reunirse, hay que hacer una mesa. Sí, ¿quién no va a decir que no? Vamos a reunirnos, vamos, pero ¿cuál es el motivo y claro, cuál es la idea? Porque no es simplemente como ya lo venimos viviendo desde el inicio de la democracia, que uno está a favor de la sí, democracia, pero por eso empezamos este encuentro de hoy con el bajo nivel de participación que le da un bajo nivel, sí, baja calidad a la democracia. Entonces, se juntan, ¿para qué? Para ganarle al otro. Y eso no es el camino. No hay propuestas. Si te dicen propuestas, después no las cumplen. Lo vemos todos los días y ya uno hasta se cansó porque dice, y sí, porque nadie resiste un archivo, pero no de 20 años, de hace un año y medio. Saltan de un lado claro. para el Tengo otro. otra pregunta, Entonces, Pablo. sí. Nosotros, discúlpame, discúlpame, no te quería interrumpir, por favor, No, 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 continúa, sí, perfecto, sí. perfecto. Ah, bueno, discúlpame nuevamente. Nosotros tenemos un papa argentino que es una persona muy política también, ¿no? Este, y sus palabras son interpretadas, mal interpretadas. Hace poco me llegó un chiste que el Papa llama por teléfono a una pizzería romana y le dice, Giuseppe, le dice, mandame una pizza pero sin anchoas, sin anchoas, le dice el Papa, ¿no? Desde el Vaticano. Entonces, Giuseppe le dice a María, que es la esposa, che, María, le dice, el Papa ha proibito el anchoa en el Vaticano, está prohibida el anchoa en el Vaticano, ¿no? Entonces María le dice a Filomena, que es la vecina, que tiene un hijo periodista, le dice, María le dice a Filomena que desde que el Papa prohibió a los católicos comer anchoa. Entonces Filomena le dice a Mario, que es el periodista, y Mario sale por televisión diciendo que inesperadamente la Iglesia Católica ha decidido que comer anchoa es un pecado, ¿no? Es decir, es como el teléfono descompuesto, ¿no? Sí, Me sí. parece que hay un manoseo de la figura del Papa totalmente irrespetuoso y obviamente ideologizado, ¿no? O sea, cada uno busca traerlo para su propio. Pero por otro lado, el Papa escribe cosas que supongo que te servirán a vos personalmente de guía o no, no sé. De hecho, él sacó recientemente una encíclica, ¿no? Sobre la fraternidad, qué sé yo, que de repente puede servir de inspiración
a, porque hay mucho contenido también ahí de carácter concreto, político, ¿no? No sé, vos te guías por ese tipo de cosas, lo ves Sí, como un sí. referente. Mirá, yo creo que ahí también hay que volver a enseñarle a la gente, creo que en esto lo que uno, por lo menos sin fanatismos, en primer lugar, creo que uno no le llega a cualquier papa o a veces hasta un obispo, porque uno está en el llano, hay que estar en esos lugares y más cuando es papa, es muy difícil y uno no puede, no tiene cómo juzgarlo, ¿no? En segundo lugar, la gente tiene que entender que uno cuando disiente de algo del Papa, no es que está en contra del Papa. Es decir, tener esa libertad. El Papa no es Dios. Y de hecho, si uno le enseña, entonces uno tiene todo el derecho de decir, mira, la verdad, no estoy de acuerdo con esto que dijo o que hizo el Papa. Punto. El fanático, ¿qué va a decir? Este está en contra de la iglesia. No, no, no. Yo amo a la iglesia, no me voy enfrente a tirarle piedras. Yo la iglesia la edifico desde adentro. O sea, de última, si la veo tambalear, pongo un sostén para que no se caiga. Entonces, hay que ponerse en el lugar del Papa, como en todo liderazgo político, religioso, cultural, como siempre el seminarista critica al su rector, el maestro critica al directivo y el directivo critica al inspector. Es decir, siempre un poco tiramos para arriba. Claro, Entonces, el segundo aspecto es no siempre criticar o no estar de acuerdo con fundamento, sin fanatismo, es estar en contra del Papa. Y uno puede decir, la verdad, en este aspecto no coincido, o a lo mejor lo orientaron y le dijeron y no ayuda a la... Un caso concreto, porque lo he pensado y hay muchos ejemplos, pero a lo mejor no sé si va para el tema de hoy, pero cuando el Papa se insistió tanto que venía, que no venía, yo creo que ahí el problema cuál es. Él tiene derecho a venir o no venir, punto. Que si quiere viene y si no quiere no viene. claro. Tiene 500.000 Sí, lugares. sí, ¿Qué fue lo malo? Las argumentaciones, que yo no sé si eran de él o de los seguidores. No, no voy porque hay claro, mucha pelea. Es como decir, bueno, no voy porque ahí hay gente mala. Es decir, el Papa tiene todo derecho a ir o no ir a donde quiere, por él es libre y que él sabrá claro. cómo organizarse. Sí, Lo sí, que fue obvio, sí, malo, las argumentaciones, es decir, yo no voy claro, porque ustedes están enfermos. Y entonces uno ahí donde piensa, pero ¿cómo? Si justamente Jesús fue a buscar a los enfermos, o sea, con más razón. Y después está el tema del y nacionalismo, bueno, sí, él es argentino, hubiese venido, bueno, son criterios, pero a los criterios no hay que darle más de lo que realmente tiene, son opiniones y claro, punto. Eso es bien, bien, importante bien, también enseñárselo a la sí, gente. sí, 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 de hecho es como, me parece a mí, hay un gran teléfono descompuesto. ¿Te acordás cuando Y, éramos chicos jugábamos al teléfono descompuesto? sí, sí, Uno decía sí. una frase y llegaba, era muy divertido el juego. Bueno, pasa Y con el aparte, Papa, me parece a mí. pero claro, porque también puede pasar con el obispo que tiene transmisores sacerdotes que no transmiten lo que el obispo quiere. Entonces, en este Claro, teléfono descompuesto, en este tiempo de tantas comunicaciones, hay que ver si están a la altura, porque esto es un poco como en un claro, partido de fútbol. De repente Messi te tira una pared excelente, pero el que es tronco soy yo y se la mando a la tribuna. Entonces hay que ver si el Papa también tiene referentes que están a la altura de lo que él quiere, o también si él sabe elegir como humano, claro. como nos ha pasado a Sí, nosotros. sí. Yo he estado en lugares donde he hecho elecciones de personas que, bueno, me equivoqué. Y no eran tampoco Equivocado, malas, claro, puede ser que eran malas personas o que no rindieron. Eso, yo creo que cuando claro, ponemos absolutizamos tanto estas cosas, entonces como vos decís, cada uno quiere llevar agua para su molino. Y ahí es donde uno tiene que tener esta mirada. claro. Te hago otra Pero pregunta, evidente, Pablo. Me estoy yendo muy sobre lo concreto. sí, sí. ¿Tenés pensado, por ejemplo, ponerte en contacto con sacerdotes, presentarles a organizaciones católicas, o curas, o obispos, el proyecto para, de algún modo,
ir sumando voluntades? Porque acá se Sí, necesita gente, ¿no? sí, sí, Hoy no sí. sé cuántas personas serán, pero obviamente si se trata de un espacio político, se necesita gente en cada provincia, en cada ciudad, que muevan la cosa, que hagan difusión. Eso lleva mucho tiempo y mucho dinero también, creo yo, no sé. Sí, la intención, el programa sencillo, porque no, es verdad, nosotros no es que seamos una gran estructura, es, decidimos elegir un camino distinto que es, antes que tener 20, 100 o 500 o 2 personas, es difundir las ideas, no tanto las personas. Es Sí, decir, claro, sí, sí, sí. nosotros ponemos como proyecto, acá tiene que haber trabajo genuino, privado, y generalmente apostando a la exportación, etcétera. El que se arrime a esa idea es el que a lo mejor va a sumar. El que a lo mejor tiene otra idea y dice, no, acá el Estado tiene que estar cada vez más presente. Bueno, el otro día charlábamos y decía, ¿vos querés que el Estado te dé una mano? Dice, sí, que me dé una mano, así me saca las dos del cogote, decía, ¿no? Es decir, Esa entonces, es buena, nosotros, esa es buena. y bueno, el tema es, ¿estás de acuerdo con las ideas? Vamos a trabajar con las ideas. Después las personas, es como somos los jugadores, bueno, de repente yo salgo entre un suplente, pero el equipo, ¿dónde vamos? A San Clemente. Bueno, iremos cambiando de coche, pero ¿a dónde vamos? A San Clemente. No que cada rato venga. Entonces, la propuesta es esta. En estos estamos terminando de armar algunas cosas. Es presentárselo a los distintos públicos de la mejor manera accesible que lo podamos Qué hacer. bien, muy bien. De acá, en este tiempo, que es un tiempo distinto por tiempo de la pandemia, la cuarentena, el riesgo de la salud, etcétera, etcétera, es en estos meses difundirlo, que llegue por lo menos que se conozca la marca y las ideas, y digan, bueno, me gusta, no me gusta, me interesa, y a partir de marzo ya hacer una tarea ya como viendo qué resultado marzo-abril, es como que tiramos las redes y bueno, vemos si hay una pesca más o menos interesante, hacer como un segundo paso. Y si no, será cuestión de seguir insistiendo en las ideas. Perfecto. Y en esto de insistir en las ideas, yo lo marco, ¿por qué? Porque yo he estado hablando y leyendo muchos economistas, pero de los más prestigiosos que hay en el país. Y uno está de acuerdo con esa línea que es empleo privado, que el Estado tenga una función distinta y no sea el lugar, una caja donde la gente va porque hay plata, ¿no? Ahora, nadie te da los números concretos, es decir, porque no es fácil, es lindo decir, pero hacen falta 3 4 5 millones de puestos de trabajo. El que no diga así, nosotros podemos ofrecer 100, el otro 1000, 2000, 5000, eso tiene que ser bien concreto, porque si no les va a pasar lo mismo que le pasa a este gobierno, es la misma crítica que nos le hizo al gobierno anterior. Asumen y no tienen un plan, no tienen Claro, ni... claro. Sí, sí, sí. Entonces, será todo por buena voluntad, a lo mejor no pensaban ganar, pero ese es el gran drama, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Eh, La verdad, entonces, Pablo, que vos, sí, no, no, discúlpame, me parece que en la Argentina hay muchísima gente muy valiosa en todos los sectores sí, sí, que uno puede imaginar. Hay muchísima gente muy valiosa y que está hoy, digamos, inactiva y que podría sí. realmente adherirse a Crecer 2030. Estoy seguro que, Yo creo que hace falta, pero hay el muy tema buenos es darle valores, espacio, ¿no? claro, darle espacio y también yo creo que hay buenos jugadores y como que no pudimos encontrar y que tampoco va a ser uno, ¿no? Como el técnico, porque a veces no es cuestión de juntar a Ronaldo, a Messi y a no sé a quién y no, y el equipo no gana. ¿Por qué? Bueno, por distinto. Entonces viene un Claro, técnico que de repente con los mismos jugadores te saca campeón. claro. Entonces, el tema pasa por ahí. Y no es solo el técnico, porque si no caeríamos en un personalismo, va por los jugadores, pero vos lo decís muy bien, estas ideas
algunas no son nuevas, pero hay muchos egoísmos y después, sobre todo, llegar a lo concreto, porque muchos que a veces estas ideas las proponen, enseguida están pensando, bueno, a ver dónde pongo a mi primo, a mi sobrino. Vos Claro, eso es fíjate, la muerte. fíjate lo que está pasando ahora. La gobernadora creo que sacó una buena medida en la provincia de Buenos Aires para que no haya reelección indefinida. O sea, que tengan 2 mandatos, 4 años, listo, uno vuelve a su casa. ¿Qué están haciendo ahora? ¿Qué están queriendo hacer? Eliminar esa para que uno tenga... Y siempre con interpretaciones, porque algunos son capaces de usar la Biblia para justificar. No, lo que pasa, que tal cosa, que tal otra. Entonces el problema acá son lo que hablamos antes, es decir, acá hace 40 años tenemos un sistema político y no hay signos de que estén cambiando. No hay signos. Claro, Si vos, o sea, una cosa es que yo te diga, sí, perdoname Eugenio, te pegué, pero de repente ya estoy armando mi puño de nuevo. Entonces, claro, ¿cómo si me perdonás? Entonces uno los ve así. Es decir, no hay signos de querer cambiar. No hay claro, sí, sí, sí. reconocimiento. No, no, no. Es increíble. El mismo, esta es una cosa bien concreta. Hoy día se está planteando el presupuesto 2021 y de nuevo no hay un llamado a la empresa o a los sectores de la vida privada para generar puestos de trabajo. Todo es aumentar lugares en el Estado. Y entonces es difícil es difícil porque no entienden, no se llega a entender, por ejemplo, el tema de la deuda. Claro, se patea dentro de 4 años, 5, 10, no importa. Pero la gente a lo mejor no entiende que no se resuelve el problema. O sea, sos vos que le decís, mira, esta casa no es nuestra, pero hasta dentro de 5 años no nos las van a sacar. Y la gente se queda contenta, no, bueno, tenemos 5 años más. No hay un cambio profundo y bueno, es un poco Está muy bien, la muy bien. dinámica nuestra, ¿no?, que estamos llevando. Es muy bien, son cuestiones de casi de sentido común y que la gente que trabaja la comparte, porque Sí, la gente que trabaja, sí, sí. comparte La tu gente que punto de trabaja, vista y, y está muy bien eso. Y bueno, hay muchas cosas que la gente común lo acepta todo esto, pero sí, después claro, sí, caemos sí, todos un poco en lo que es el facilismo, es decir, bueno, o también es mejor malo conocido que bueno por conocer y entramos en una ronda, en un círculo. Por eso, si vos escuchás a los grandes pensadores que a nosotros nos superan 10 cuerpos, y si sí, hablan de todos estos temas, y viste cómo terminan todos, hay una crisis de confianza. Es decir, terminan hablando de moral, y uno dice, claro. eh, vos no sé si Es, escuchaste, no sé si estamos ya terminando, pero bueno, faltan algunos minutos, pero bueno, no, pero ahí está muy interesante un cuento de Menapace, sí, del religioso, que dice de un paracaidista que sale de una base y bueno, lleva el paracaídas y el viento le juega una mala pasada y queda colgado en un árbol, allá como a 7 metros de altura, y pasa una persona y le dice, se quedó colgado. Y el de arriba le dice, sí, sí. Y el de abajo le dice, qué peligroso que es eso, ¿no? Y sí, es peligroso. Si se cae de ahí, se mata, ¿no? Y sí, se cae de ahí y me mata. Y dice, usted es paracaidista, sí, sí. Entonces el de arriba dice, usted es sacerdote, ¿no? Y dice, sí, ¿por qué? ¿Cómo sabe? Y porque dice verdades, pero no me sirven para nada, le dice, ¿no? sí, sí, lo Bueno, conocía, sí. a veces se dicen verdades, pero sí, sí, estamos con pobreza. Bueno, sí, sí, ¿quién no lo entiende? El tema es que necesitamos gente Ah, que gestione exactamente, sí, prácticamente, ¿no? Por eso nosotros exactamente. vamos a, más allá de todas las propuestas, que son muchas líneas generales, lo principal va a ser trabajo. El empresario, la pyme, el mutualismo, son los que tienen que generar puestos de trabajo. El otro gran trabajo lo tiene que hacer la política, porque si no siempre es lo mismo. Es como una familia, vos te ajustás, papá. Es como el papá que va a trabajar y cuando vuelve
Bueno, ve a los hijos estudiando, a la esposa, bueno, yo qué sé, pero a cambio vuelve y dice, no, sabés que el nene rompió un vidrio y el otro, entonces el papá se desanima, porque si yo trabajo tanto, ¿para qué? Para que ustedes, es una cosa muy común, ¿no? Lo mismo pasa con la política, es decir, el empresario genera trabajo, pero tiene que haber un signo muy fuerte de la política, de los jueces, de los gremios, si no va a ser muy difícil. Y después un proyecto lindo, te doy dos cortitos que no hacen a la esencia, pero hay como tres, cuatro proyectos que son como ir por la avenida y los otros acompañan, ¿no? Y son bien, te lo hago hoy día, y acá hay que tener cuidado, ¿no? Nosotros pensamos que es muy importante cuando el bebé, los niños, cuando ya que está en la panza de la mamá. Algunos le llaman los 1000 días, nosotros le vamos a decir los primeros meses desde que queda embarazada. Ahora se está por sacar un proyecto de los 1000 días que le llaman, pero que contempla el aborto. Es decir, para algunos chicos va a haber 1000 días y para algunos chicos ni 0 días. Entonces hay que tener mucho cuidado con las... Y otro proyecto que nosotros queremos, o sea, nosotros vamos a favor de la vida y acompañando lógicamente a las chicas, a los chicos que su vida sexual a veces no está ordenada. Y el otro proyecto que lindo que podemos trabajar todos, nosotros no podemos aceptar que cientos, miles de chicos abandonen el secundario. O sea, todos los que hoy nos están escuchando, aunque no sean políticos, aunque no se... no- todos tienen que buscar, digamos, apadrinar o como quieran ponerle, tenemos que buscar ya desde ahora que el año que viene los chicos terminen su secundario. Es fundamental para... Y a lo mejor no es un gran proyecto, pero sí es muy Difícil, importante. difícil. Vos que conocés La Matanza y yo también, sabés que Bueno, hay pero enorme deserción escolar, ves que enorme. eso es medible. O sea, y los profesores, por ejemplo, un profesor me contaba, sí, yo doy clase, pero vienen 5 chicos. Bueno, el profesor, los profesores tenemos que juntarnos con los papás y los papás, los sacerdotes y la religiosa y los vecinos y decir, mira, ¿cómo hacemos para este chico, este joven? Y habrá que buscar la manera, porque acá hay una cuestión de la juventud, se dejó de hablar o solamente se la tiene en cuenta por el tema de, pues, si se droga o porque si son violentos. Sí, Pero si un chico a los 16 años se alejó de la escuela, no es por casualidad, pasaron 16 años, no dos. claro. Entonces, este es un gran lindo proyecto que todos ojalá se puedan enganchar. Y vos sabés que en estas cosas va mucho lo afectivo, es decir, hay muchos jóvenes y adolescentes que a veces capaz que en la familia no encuentran un oído y lo encuentran en la tía, en el abuelo, en el vecino, en el compañero del club. Y yo creo que hay un gran trabajo lindo que van a poder hacer muchos, afectivo por decir, más allá de Sí, sí, llenarlo de sí, sí. ideas. eh, Sí, sí, la gente está esperando estas ideas. La gente sí, sí, necesita sí. estas ideas. Y no Y enroscarnos, no enroscarnos. Mira, listo, anda al colegio, te va a venir, yo te voy a sí, acompañar, punto, ya está, dejemos de... sí, Porque sí. si no, viste, todo lo volvemos Sí, sí, grieta, sí. todo, y No, no, todo no, ideología, se vuelve todo ideología, ideología y no tiene está sentido. lejos de la vida, ¿no? Bueno, Pablo, seguimos la próxima semana. Bien, gracias. No, a vos, Pablo, y felicitaciones y bueno, a trabajar entonces. Te mando un A abrazo. trabajar, un abrazo grande.